Doctores, veamos síndrome nefrótico. ¿Qué viene a ser, doctores, el síndrome nefrótico? Recuerden que viene a ser la alteración de la membrana, ¿correcto? Esta alteración de la membrana, doctores, puede ser por pérdida de la electronegatividad. Recuerden que la membrana es electronegativa, lo que impide el paso de moléculas con esta misma carga, ¿no es cierto? El paso de moléculas grandes también. Y además, doctores, hay una destrucción o una alteración de los podocitos, ¿no? Y esa es la principal característica por la que va a haber una intensa proteinuria. Entonces, doctores, si es que nosotros hablamos de la etiología del síndrome nefrótico, podemos hablar que en los niños la causa más frecuente son por cambios mínimos. Y en los adultos la causa más frecuente, doctores, que viene a ser la nefropatía diabética. Ojo, de causa secundaria, porque si es que nos dicen en adultos de causa primaria, síndrome nefrótico de causa primaria más frecuente viene a ser la glomerulonefritis membranos, ¿ok? Bien, la de tipo membranos. Entonces, doctores, ¿cuál va a ser la clínica que te va a presentar un síndrome nefrótico? ¿Cuáles son sus criterios? En primer lugar, doctores, la definición del síndrome nefrótico es un paciente que tiene una proteinuria mayor a 3.5 gramos por día. Ha sido pregunta de examen. ¿Ok? Y en los niños, doctores, también de repente te puede venir, es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Acuérdate, proteinuria mayor a 3,5 gramos por día. Además, este paciente, doctores, va a cursar con disminución, como hay una proteinuria, quien principalmente se está filtrando la albúmina, por lo tanto hay una disminución de la albúmina. Y esta disminución de la albúmina generalmente es menos de 3 gramos por litro. ¿Ok? Y esta disminución de la albúmina te va a producir, doctores, una disminución de la presión oncótica. Y esta disminución de la presión oncótica, ¿a qué te va a llevar? A una producción de edema. Además, como hay eliminación bastante de proteína, el hígado, en su afán de producirte más proteína, empieza a producirte colesterol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una elevación del colesterol, dislipidemias. Y esta dislipidemia, doctores, ¿a qué te lleva? A eliminación también por la vía urinaria, es decir, te lleva a una lipiduria. Además, también a nivel hepático, doctores, va a haber una disminución de la antitrombina 3. Recuerda que también te produce una disminución en el síndrome nefrótico, hay una disminución de la antitrombina 3 y eso, doctores, está propenso a cuadros de trombosis porque hay una hipercoagulabilidad. ¿Ok? Bien, entonces estos pacientes con síndrome nefrótico tienen riesgo de trombosis, ¿ya? Entonces, doctores, veamos la enfermedad de cambios mínimos, como dijimos, es lo más frecuente primario, ¿no? Donde hay alteración de los linfocitos T. En el secundario de enfermedad de cambios mínimos vamos a tener, por ejemplo, los linfomas, los AINES, ¿no es cierto? Esto es más frecuente, como mencionamos, en la infancia, en la infancia. ¿Por qué hay una proteinuria selectiva, doctores? Porque hay una alteración a nivel de la membrana, es decir, hay una alteración de la electronegatividad y también alteración de los podocitos. Hay una proteinuria selectiva. ¿Ok? A diferencia de la glomerulonefritis membranosa, que solamente hay una proteína y es una proteína no selectiva porque solamente va a aumentar el tamaño de los poros. Mientras que en la enfermedad de cambios mínimos hay una pérdida de la electronegatividad. Y recuerda que la enfermedad de los cambios mínimos responde muy bien a los corticoides. ¿Y qué vamos a observar, doctores, en la microscopía electrónica? Lo que vamos a observar es borramiento de los pedicelos. ¿Ok? ¿Por qué se denomina, doctores, enfermedad de cambios mínimos? Porque ópticamente es normal. Es decir, a la microscopía óptica lo vamos a observar normal. Incluso a la inmunofluorescencia también va a estar normal. Por eso es enfermedad de cambios mínimos. ¿Ok? Entonces tenemos acá la glomerulonefritis membranosa. Mencionamos que es la glomerulonefritis primaria más frecuente en adultos y en ancianos. ¿Ok? En adultos y ancianos. Y doctores, tenemos
las primarias. ¿Por qué es producido las primarias? Por depósitos de anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Anticuerpos antirreceptor de fosfolipasa A2. ¿Ok? Esas son las primarias. Y las secundarias, doctores, por ejemplo, que pueden ser por tumores sólidos, como por ejemplo cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de colon, etcétera. O también, doctores, que puede ser por medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos te llevan a una glomerulonefritis membranosa, que ha sido pregunta de examen afuera? El captopril. El captopril te lleva a una glomerulonefritis membranosa. También la penicilamina, por si acaso. Y enfermedades autoinmunes también, como por ejemplo el ES, la artritis reumatoide, el Hashimoto. Estas enfermedades autoinmunes también te llevan a una glomerulonefritis membranosa. ¿Cuál viene a ser la clínica de esta glomerulonefritis membranosa? Una clínica de un síndrome nefrótico característico, ¿ok? Pero un datito, que esta glomerulonefritis membranosa, habíamos mencionado que de forma general que el síndrome nefrótico tiene riesgo de trombosis porque hay una disminución de la antitrombina 3, pero la glomerulonefritis membranosa es la que presenta mayor riesgo de trombosis. Es la que presenta mayor riesgo de trombosis. Tiene una proteína no selectiva, habíamos mencionado, por el aumento del tamaño de los poros. ¿Qué observamos, doctores, en la microscopía electrónica? Lo que observamos son depósitos, ¿qué depósitos? Subepiteliales. Además, engrosamiento de la membrana basal y los llamados spike, ¿no es cierto? Que son unas prolongaciones que lo observamos a este nivel, ¿ya? Y también vamos a tener la glomerulonefritis focal y segmentaria. ¿Por qué se denomina una glomerulonefritis focal? Porque afecta a menos del 50% de los glomérulos. ¿Y por qué se denomina segmentaria? Porque no afecta a todo el glomérulo, ¿no? Y eso es lo que se ve en una microscopía óptica, una esclerosis segmentaria y focal. ¿A qué está asociado? Generalmente, si es que hablamos de una glomerulonefritis focal y segmentaria primaria, suele ser idiopático. Pero si que hablamos de secundario, está asociado a obesidad, está asociado a VIH, está asociado a consumo de heroína, ¿no es cierto? Y también se produce por un daño de los podocitos. Y luego te puede llevar a una esclerosis, ¿ok? La clínica característica también va a ser del síndrome nefrótico. Y las lesiones que te van a predominar es en la región yuxtamedular, ¿ya? Eso sería el priming de síndrome nefrótico.